Hola, Dios te bendiga de manera especial. Te saludo con la paz del Señor Jesucristo. Soy Paola Durán de Molina y vengo en esta hora con una pequeña reflexión, la cual tiene por título El viviente que me ve. Creo que muchos de ustedes han escuchado una historia que pasó en la Biblia, en Génesis 16. Habla sobre que Abraham y Sarai estaban esperando una promesa, una bendición de parte de Dios, pero que ellos se desesperaron en esperar la promesa de Dios. Y bueno, dice que Sarai tenía una sierva llamada Agar y dijo que le dio su sierva a su marido para que él se llegase a ella y pudiera concebir, ya que ella no le podía dar un hijo. Y bueno, dice que Agar concibió de Abraham. Y dice que cuando ella vio que había concebido, dice que menospreciaba a Sarai. Y Sarai por esto se sentía afligida, se sentía mal y habló con Abraham de que qué iban a hacer con Agar, que la situación no podía continuar. Entonces ya era Sarai la que afligía a su sierva Agar por el desprecio que ella le hacía. Y dice que ella huyó de su señora al desierto, huyó. Y al huir al desierto, dice que le salió al encuentro el ángel de Jehová. Y le dice que de dónde vienes y para dónde vas. Y ella dice que huía de su señora porque ella le afligía. Y él le dijo, vuélvete a ella y ponte sumisa ante ella, porque Dios te ha permitido concebir y tendrás un hijo y lo llamarás Ismael, porque Dios ha escuchado tu aflicción y tu descendencia será muy grande y él será un muchacho que será muy fuerte entre su pueblo. Y ella, al tener ese encuentro allí personal con Dios, dice que estaba en medio de un pozo entre Cades y Beret. Y dice ella que hablaba con el ángel de Dios y dijo, he visto al Dios que me ve. O sea, he visto al Dios que me ve. O sea, hablaba con Dios y dijo, he visto al Dios que me ve. Dice que estaba en medio de un pozo y dice que le colocó el nombre al pozo, pozo del viviente que me ve. Y por eso esta pequeña reflexión se llama el viviente que me ve. Repita conmigo, el viviente que me ve. ¿Cuál es el viviente que nos ve en todo momento, que ve todo lo que nosotros hacemos? Dios. Dios es el viviente que ve nuestra vida. Tú puedes estar pasando una necesidad, un problema, una dificultad. Solo Dios sabe por lo que tú estás pasando. Y aparentemente nadie se da cuenta, ni tu familia, ni tus amigos, ni tus hermanos en Cristo, ni tus pastores, ni las personas más allegadas aparentemente no se dan cuenta de la dificultad que estás pasando. Pero te digo algo, Dios te ve, Dios está viendo lo que estás pasando, la situación difícil, tu sufrimiento, tus lágrimas, el menosprecio que estás sufriendo, ese proceso tan difícil por el que tú estás pasando, Dios lo está viendo. Así que levántate en fe, créele al Señor que Dios puede levantarte, puede avivarte, porque Él es el viviente. Él es el viviente que te ve y es el único que puede levantarte, avivar tu alma, restaurarte, llenarte. Pero ¿qué pasa? Si Él es el viviente que nos ve, nosotros no podemos escondernos de Dios, no podemos esconder nuestros pensamientos ni nuestras palabras y mucho menos podemos esconder nuestros hechos. Así que lo que nosotros estemos haciendo delante de Dios está desnudo y Él lo está viendo. Así que de pronto estás diciendo, no estoy atravesando por esto, pero de pronto en tu corazón, en tu vida ha habido desobediencia, ha habido rebelde, hay pecados no confesados, hay pecados allí en lo secreto, en lo oculto, que Dios los está viendo. Dios nos ve, Él puede examinar las intenciones de nuestro corazón por lo muy escondidas, por lo muy pequeñas, por lo muy mínimas o por lo que uno dice, más nadie las sabe, solamente yo. Dios las conoce. Dios conoce la intención de tu corazón, conoce tus pensamientos más íntimos, más secretos, los hechos que tú crees que nadie más ha visto. Dios los ha visto, porque Dios nos ve. Él es el viviente que ve, Él es el viviente que nos ve. Al siervo Job pasó un proceso difícil donde perdió a todos sus hijos, perdió todos sus bienes y el único ser que le quedó fue su esposa para que le dijera maldice a tu Dios y muérete. O sea, fue como un tormento de que su esposa quedara viva y le dijera maldice a tu Dios y muérete.
Y dice que en medio de este proceso, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, que quedó sin nada, quedó sin hijos, en medio de esa lepra, de esa enfermedad tan terrible en su cuerpo, dice la palabra que ya al final de su proceso él pudo decir, pudo reconocer y decir: Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, él pudo entender que no es escuchar la palabra de Dios, no es decir que Dios está allí, que Dios da paz, que Dios sana, que Dios levanta, que Dios restaura, sino que él pudo tener un encuentro personal, íntimo con Dios y verlo cara a cara, porque él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo mismo le pasó a la sierva Agar allí en Génesis 16. Ella huía de un proceso difícil con un embarazo de su señora que la afligía. Ella huía al desierto, huía sola con su hijo embarazada, pero allí se encontró con Dios. Allí Dios escuchó la aflicción, la oración, el clamor de ella, y ella pudo decir: este es Dios que me ve, que ha visto mi aflicción, que me está viendo, y pudo colocarle a ese pozo el viviente, el pozo del viviente que me ve. Yo te quiero decir hoy que el viviente que te ve está contigo. Te está viendo por el proceso que estás pasando, por la dificultad, aún por las fallas, por los pecados que no has confesado, que tienes allí en lo oculto, por las cosas que tú haces, que a Dios no le agrada, que hacemos, porque ninguno está exento de pecado y de tener fallas. Dios nos está viendo, mis amados. Dios está viendo cómo es tu actitud, cómo es tu corazón, cómo tú te conduces, cómo tú reaccionas. De pronto tú puedes poner una cara linda, amable, sonreír, dar un abrazo, dar algo, pero ¿con qué intención de corazón lo haces? ¿Con qué intención? ¿Qué hay en tu mente? Cuando tú saludas, abrazas, ¿lo haces sinceramente o lo estás haciendo de manera hipócrita? Debemos cuidar eso, cuidar cómo está nuestra condición delante de Dios, porque Dios nos está viendo. Todas nuestras acciones, sean de pensamiento, sean palabras no expresadas, aún sean palabras expresadas, y sobre todo los hechos, Dios está viendo todo nuestro comportamiento, todo lo que nosotros hacemos. Dios lo está viendo y Dios juzgará cada causa de nosotros. Si nosotros queremos que Dios se vuelva a nosotros, que Dios nos escuche, debemos volvernos a Él sinceramente. Debemos arrepentirnos de corazón y volvernos a Él y decirle: Señor, te hemos fallado, vuelvo a ti hoy, yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento de esto que hice, de esto que dije, de esta manera como reaccioné, como traté a cierta persona, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, en el trabajo, amigos, no sé quién. Pero decirle al Señor: yo me arrepiento de estas actitudes que he tenido que a ti no te han agradado. Porque aunque tú creas que nadie te ve, Dios te vio. Él es el viviente que ve. Él es un ser vivo, omnipresente, está en todos lados. Y Él ve todo lo que nosotros hacemos, nada escapa a sus ojos. Hay algo difícil, alguna petición en nuestro corazón, alguna aflicción, Él nos escucha. Cuando nos humillamos, cuando le buscamos sinceramente en oración, Él nos escucha. Pero cuidado, como dice la palabra de Dios en Hebreos, despojémonos de todo peso del pecado, de todo aquello que a Dios no le agrada, despojémoslo y quitémoslo, porque muchas veces no puede ser una prueba eterna, no puede ser un proceso tras proceso, tras proceso, tras proceso continuo, sino un pecado no confesado, un pecado oculto, un pecado en lo secreto, que necesita ser sacado, que necesita ser revelado ante Dios y decir: Señor, tengo este pecado delante de ti, perdóname, Señor, aviva mi alma, despierta mi alma, tú eres el viviente que ves, tú eres el viviente, aviva mi ser, aviva mi vida, aviva mi alma, yo quiero vivir para ti, para agradarte, para honrarte. Y así estés en la prueba más difícil, en la aflicción más difícil, Dios no solamente es un Dios que ve, sino un Dios que oye, que escucha tu aflicción, que escucha tu problema, y es el único que puede ayudarnos y levantarnos. Nosotros muchas veces tenemos algún tipo de dificultad, ya sea de salud, económica, algún conflicto familiar. Las áreas más atacadas por el enemigo es la financiera, es la salud y es la familia. Y siempre que nosotros tenemos dificultades, tenemos la tendencia a ir primero al familiar, a ir a quien me ayuda,
quién me da un remedio, quién me da un medicamento, quién me ayuda en esta dificultad, cuando el primero debe ser Dios. Señor, tú eres mi sanador, tú puedes sanarme, libertarme. Señor, estoy en medio de la cárcel, he caído en la cárcel y estoy aquí de manera inocente, estoy pagando por algo que no he hecho. Señor, levántame y sácame de aquí, de en medio de estos barrotes. Tú puedes hacerme libre, solo tú puedes hacerlo. Señor, tengo una situación económica difícil. Señor, desata mi familia, desata mi situación económica. Ayúdame, no me dejes, no me desampares, y Dios puede hacerlo. Pero si vamos primero a Él. Tengo un conflicto familiar. Señor, dame la sabiduría de cómo tratar a mi esposa, de cómo conducirme con mi esposa. Tengo señal de autoridad sobre mi cabeza, el cual es mi esposo. Debo mirarlo con respeto, debo saber cómo le hablo, cómo respondo a él. O sea, Dios nos da la sabiduría para conducirnos. Solamente debemos ir a Él, al secreto con Dios, para que Dios pueda glorificarse en nuestra vida. ¿Y por qué permite Dios las situaciones difíciles? La economía, los problemas en el hogar, los conflictos familiares, la enfermedad. ¿Por qué lo permites? Porque tristemente nosotros tenemos la tendencia a ser desagradecidos, a olvidarnos de Dios. Cuando estamos en los momentos buenos, prósperos, que